Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hacer Undervolt al i7 8750H. Cabe destacar que yo no soy ningún profesional de esto. Esto lo he aprendido por mi cuenta. Entonces podéis seguir esta guía o no. Otro punto importante es que aplicando el método que vamos a aplicar es seguro. Es decir, si no os salís de esta guía, todo debería ir bien. O sea, lo peor que os podría llegar a pasar es obtener una BSOD, que básicamente es un pantallazo azul. Se te pone la pantalla azul y se te apaga el portátil. O el ordenador, si es un sobremesa. Pero bueno, lo vuelves a encender y ya estaría. O sea, no hay mayor problema que ese. Ahora bien, si una vez acabas tu configuración, porque esto va a depender de cada uno, y no revisas perfectamente que sea estable y la configuras para autoarranque, si llegas a poner una configuración muy poco estable, que nada más ponerla te dé ya pantallazo azul, puede que tengas que formatear el ordenador para que funcione, porque si no se te va a quedar pantalla azul constante. Pero, o sea, esto es un tema que no debe preocuparos, porque básicamente, si lo hacéis con unos valores razonables, que os explicaré después, es completamente seguro y muy recomendable, porque disminuye la temperatura del ordenador, lo cual es mejor para su vida útil, disminuye el consumo eléctrico, lo cual pagas menos en tu factura, y aumenta su rendimiento, porque al tener menos temperatura el procesador puede trabajar a una mayor frecuencia, que eso lo veremos en unas pruebas posteriormente. Vamos a empezar. Lo primero que tenéis que hacer es iros a Google. Os voy a poner un enlace, entonces ya iréis directos, pero si no podéis hacerlo así. Os vais a Total Stop y le dais aquí al de Tech Power Up, que es la empresa que se encarga de este software. Lo abrís y aquí tenéis la opción beta y la estable. O sea, yo os recomiendo ir a la estable, porque si os asegura que vaya a funcionar correctamente. Esta puede que tenga algún fallo que aún no esté solventado porque es una beta. Entonces vais aquí a la que pone estable, fijaos bien, y le dais a descargar. Una vez se descargue, va a ser una descarga normal y corriente como cualquier otra. Y lo único que tenéis que hacer es, una vez descargado el archivo, se os abrirá una... O sea, lo tendréis en vuestra ubicación de descarga, será un archivo zip. Lo descomprimís en la carpeta que queráis, podéis crear una en descargas donde mejor os convenga. Yo os recomiendo, en lo que viene siendo descargas, por ejemplo, crear una carpeta. Una carpeta que se llame como el programa. Entonces ya metéis ahí el zip y lo extraéis en esa carpeta. Así tenéis todo organizado, muy fácil. Una vez extraído el programa, básicamente lo abrís. Doble clic. Bien, a mí me sale directamente porque básicamente ya lo llevo usando un buen tiempo. Vaya. Pero a vosotros os saldrá un aviso de cuidado, esto es peligroso, no sé qué. Eso, olvidaos de eso. Le dais a OK, me la suda, siguiente. Hasta que se os abra esta pantalla. No hay más problema que eso. O sea, son avisos que tienen que poner porque tienen que ponerlos. Pero olvidaos de eso. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo debéis hacer si, por ejemplo, aquí habéis tocado algo que no teníais ni idea y decís, mierda, ¿y ahora cómo vuelvo a poner esto desde cero?
como me venía cuando lo instalé. Es muy fácil. Cerráis el programita, veis aquí este archivo. Es un archivo que si dais a propiedades, es un .ini, ¿no? Es el documento que guarda todas las configuraciones del programa. Pues simplemente lo borráis, o una vez borrado, lo borráis de la papelera también, y apagáis el ordenador. Una vez apagado, esperáis unos 10 segundos o así, y lo volvéis a encender. No reiniciar, muy importante, no reiniciar, tiene que ser apagar. Lo apagáis, lo volvéis a encender y ya tenéis eso restaurado. De hecho, voy a hacerlo ahora, voy a apagarlo. Ordenador, tal, vamos a abrir el programa de nuevo. Esta es la advertencia de la que os decía. Entonces le dais a aceptar, como que os la suda bastante. Esto, aceptar, siguiente, fuera. Bien, ya tenéis el programa como os viene cuando lo empezáis. Esto, olvidaos de esto, porque dependiendo del portátil o ordenador que tengáis, os van a salir unos valores distintos por aquí, por allá, tal, porque cada procesador es distinto. Entonces, vamos a lo importante. Bien, vamos a empezar diciendo que es un poco cada cosa. No sé, obviamente, qué es todo, pero sé lo que es importante y tocar. BD-Prochot. Esto es un sistema de seguridad del procesador, lo cual hace que si se supera cierta temperatura, en este caso es Prochot 95, o sea, los 95 grados, el procesador baja su frecuencia para no sobrecalentarse y que no se joda. Entonces, con esto activado, una vez alcanza los 95 grados, el procesador corta corriente, baja frecuencia, hasta que esté a una temperatura estable y luego ya vuelve a tal. Si desactivamos esta opción, puede ser peligroso. O sea, puede que obtengas algo más de rendimiento porque no va a bajar frecuencias, pero tienes el riesgo de joder el ordenador. Entonces, si tú dejas esto marcado, si no lo tienes marcado, márcalo, te aseguras de que no vas a tener problemas. Bien. Luego tenemos el Speed Step, el C1E y el Speed Shift. Estos son controladores que regulan el voltaje que recibe el procesador según los recursos que necesite. Speed Step y el C1E eran los sistemas que había antes. El nuevo, el más moderno, es el Speed Shift, el cual es el que vamos a activar. Bien, ¿y qué es este numerito? Este numerito es el nivel de respuesta del procesador. 128 es un nivel balanceado. 0 sería máximo rendimiento, o sea, toda la energía sería instantánea. El procesador necesita algo de energía, pum, tiene todo, está a tope de energía. Y el número máximo, no recuerdo muy bien cuál es, creo que es 256. Y eso sería de que el procesador va con calmita, o sea, procesador no le vamos a dar energía porque no vaya a ser que trabaje demasiado. Entonces, sería como un guardia civil cuando llueve, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi caso, según pruebas y tal, he encontrado que me funciona bien SpeedShift 63. ¿Por qué 63? Pues porque 63 es que no va a ser 100% instantáneo, lo cual el ordenador no va a estar consumiendo tantos recursos ni tanta energía, pero va a ser un valor bastante más rápido que el equilibrado. Entonces vas a ganar potencia y rendimiento. Es muy importante activar este y desactivar estos para que no entren en conflicto y entonces el ordenador esté, hostia, ¿a quién le hago caso? ¿Al Speed Shift? ¿Al Speed Step? ¡Wow! Estoy perdido. Pues mira, desactivas el Speed Step y el C1E y ya básicamente solo hará caso al Speed Shift. Que, ojo, cuidado, porque una vez activado este tiene otro problema. Es que Windows tiene su propio Speed Shift. Entonces, puede haber conflicto y entonces el ordenador va a decir, me cago en sos, ¿a quién le hago caso? ¿Al de este software o al de Windows? Os voy a explicar cómo activar
una opción en Windows para que podáis compatibilizarlo los dos. Vale, como os iba diciendo, ahora os voy a explicar cómo configurar el SpeedShift en Windows para que coincida con el del programa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es nos vamos aquí al buscador y ponemos regedit, que es editor de registro. Se nos va a abrir esto que no habréis visto en vuestra vida. Pero tranquilos, no pasa nada. Vamos a seguir aquí un poco para adelante. Vamos a la opción que es HK Local Machine. Aquí, pim pam. Y le damos a la flechita, que se nos baje esta opción. Una vez se nos baja esto, tenemos que ir a la opción que es System, la última. Vale, se nos va a bajar esto. O sea, esto va a ser un cúmulo de aperturas bastante largo, pero vamos a ir poco a poco. Una vez está abierto System, nos vamos a ir a Current Control Set, que es esta opción que os marco aquí. Una vez hecho esto, siguiente. Una vez abierto nos vamos a Control. Bien, una vez abierto Control, se nos va a abrir una lista bastante larga. Aquí en esta lista lo que tenemos que encontrar es Power. Como está por orden alfabético, nos vamos a la P y en la P tenemos Power. Aquí, perfecto. Nos vamos aquí. En Power nos vamos a... Lo voy a abrir para que se vea mejor. Ahí. A Power Settings. Le damos aquí. Y aquí tenemos un montón de números raros. Pues tenemos que buscar el 545, que es en este caso este de aquí. Vale, una vez abierto esto, lo abrimos. Y volvemos aquí a tener un montón de números raros con un montón de cosas. Y en este caso tenemos que encontrar el que empieza por 36. Que no os voy a mentir, no es tan fácil de encontrar, pero tampoco tan difícil. Vale, una vez lo encontramos, que aquí hay dos que empiezan por 36, pues escogemos el que acaba en 63. Este es el que queremos. Empieza por 36, acaba por 63. Este es. Pues una vez estamos aquí, nos vamos a atributos, doble clic y en información de valor ponemos 2. Por defecto va a venir 1, pues ponemos 2 y le damos a aceptar. Una vez hecho esto, cerramos esto. Fácil, ¿no? Vale, pues seguimos. Aquí nos vamos a energía. Editar plan de energía. En el plan que estemos usando, puede ser equilibrado, alto rendimiento, el que queráis, el que estéis usando, le dais a configuración avanzada. Aquí veréis que en administración de energía de procesador os va a aparecer esta opción, directiva de preferencia de rendimiento de energía. A ver si puedo ampliar esto. Vale, no. De energía del procesador. Esta opción antes no la teníais, si no comprobado. Si no habéis hecho esto y llegáis aquí, pues podéis comprobar de que esta opción no la tenéis. Pues en esta opción es en la que se regula el speed shift de Windows, que en este caso es porcentaje. En el software este es por número, este es por porcentaje. Setearemos el valor que corresponda con los 63 que he obtenido en el otro. Y para saber esto, hay una tablita. Hay una tabla que te pone la equivalencia entre el speed shift de Windows y el speed shift del throttle stop. Y en este caso, para 63 corresponde 25. Entonces lo seteamos así. Luego os enseñaré que desde el programa podemos tener otra configuración que es para poder usarlo cuando estemos usando sin el cargador. Y en ese caso sí que podemos setear el de con batería. Entonces le ponemos que, por ejemplo, 128 equilibrado, y para ese valor le seteamos aquí el que corresponda. Que actualmente no tengo la tabla delante, no me acuerdo, os la pondré en la descripción y así podréis ver los valores por si queréis ir testeando otros valores. O sea, en mi caso 63, podéis probar cualquiera. En este caso podéis probar el que queráis, incluso 0 y su equivalente, que no os va a pasar nada. Va a ir todo sin problema, ¿vale? Entonces, una vez setéis esto, aplicar, aceptar y todo esto. Yo esto ya lo tengo hecho. Seguimos. Lo que viene siendo el resto de opciones de aquí no las vamos a marcar. Podríamos marcar, si eso, el taskbar,
que haría que el iconito este se nos quede aquí abajo, pero a mí no me interesa. A mí me interesa que cuando esté esto corriendo, que esté en segundo plano y que no me moleste. Que haga su trabajo ahí tranquilito. Entonces, yo esto no lo pongo. Entonces, de aquí, de esta opción, no vamos a tocar nada. Bueno, el set multiplayer, esto sería básicamente la frecuencia mínima del procesador, que en este caso, debería ser 22 para mi procesador. Pero bueno, esto ya vendrá el número según vuestro procesador. Yo no lo activo porque entonces setearía el procesador a 2,2 GHz y no me interesa. Me interesa que se controle automáticamente con otros valores que vamos a tocar en breves. Lo de los perfiles que os comentaba, en este caso es perfil de rendimiento, que sería el primero. Aquí, como podéis ver, los puntitos. El segundo sería un perfil de juego. Entonces aquí podéis tener otra configuración para lo que queráis. Yo no lo configuré porque no lo uso. Luego, el de internet. Esto ni idea porque no lo uso, pero será para un uso básico. Y esto para cuando estéis usando la batería. Entonces, lo que os comentaba, aquí podéis dejar, por ejemplo, 128. Esto, bueno, me lo voy a configurar, lo desactivo esto, save, esto está activado, pata. Y luego tengo que ver la configuración esta para setearlo con el de Windows. Aunque este no lo suelo usar porque yo siempre suelo usar el portátil enchufado. Entonces queda esta configuración y listo. Save. Bien, ahora esto es lo más importante de esta guía. Por si no os interesa toda esta intro, que es algo tal, os pondré abajo en qué minuto va a empezar esta parte. Entonces ahora voy a recapitular muy rápido por si no os interesan las advertencias, ni los consejos, ni nada de lo anterior dicho. Entonces, recapitulando muy rápido. Una vez abierto, Speed Shift, esto lo activamos y lo ponemos a 63 y lo configuramos en Windows, como dije anteriormente en el vídeo. Si os interesa, dais para atrás y lo veis. BD ProShot, siempre activado, y si no está, lo activáis. Speed Step y C1E lo desactiváis para que no entre en conflicto con esto. Vale, esta parte lista. Y el resto lo dejáis como lo tengo aquí. Así como está, pues lo dejáis. Importante también, le dais a turno. Esto es lo que va a hacer que se ponga en marcha. Si lo dejáis en apagar, pues no va a funcionar. Entonces le dais a encender y lo dejáis encendido. Podéis darlo ahora o cuando acabéis la configuración, da igual, o sea, hasta que aplique todo, tanto va a dar. Así que vamos a ello. Fiverr. Abrimos esta pestaña y diréis, Mima, ¿y qué es todo esto? No entiendo nada, no pasa nada. Aquí tenemos los perfiles que comenté antes, el rendimiento, gaming, internet y batería. En este caso, como solo uso rendimiento, pues voy a dejarlo en el 1 y es el que vamos a configurar. Aquí tenemos la frecuencia turbo del procesador. ¿Qué quiere decir esto? Los procesadores de Intel tienen un sistema que se llama Turbo Boost, el cual hace que aumenten su frecuencia considerablemente en un corto periodo de tiempo para aumentar su rendimiento. Este tiempo viene determinado por el procesador y por la placa base, el ordenador tal, hacen un equilibrio para ajustarlo, porque si es demasiado puedes llegar a sobrecalentar el procesador. Entonces está todo regulado. Depende del procesador, estos valores van a ser todos distintos. Depende del núcleo que tenga tu procesador también. En mi caso es un procesador de 6 núcleos, por eso tiene las 6 casillas. Si es 4 núcleos tendrás 4, si tienes 2 núcleos tendrás 2. Y esto que pone aquí 41, 40, 39 es la frecuencia que puede alcanzar. En este caso serían 4,1 GHz en 2 núcleos como máximo. Si se activan 4 núcleos a la vez va a ser de 40, o sea de 4 GHz, y los 6 núcleos a la vez van a trabajar como máximo a 3,9 GHz. Esto está tabulado. De aquí, ¿qué podemos hacer? Opción 1, dejarlo stock. Opción 2, si tu portátil ves que se calienta como una locomotora,
te vienes aquí y lo bajas. Por ejemplo, en mi caso, un valor recomendable, si tienes el i7 de 8750H o superior, cualquiera de este estilo, de 6 núcleos y con esta potencia más o menos, lo puedes dejar a 3,6 GHz constantes, no se va a activar el turbo boost, va a ser una frecuencia constante, con lo cual vas a bajar temperaturas, pero vas a ganar estabilidad en el procesador, o sea, vas a tener una frecuencia fija y tal. Y entonces tu PC va a ir más fresco. Para volver a ponerlo como estaba, lo subimos aquí, mira, desde abajo sube todos, está todo en 39, de aquí 4 y de aquí 41, y ya está como estaba. La parte más importante, la más bonita, la que hace la magia. Aquí vamos a ajustar lo que estamos hablando, el Undervolt. ¿Qué es el Undervolt? Es bajarle el voltaje al procesador para que se caliente menos, obtengas más rendimiento y ganes y consuma algo menos de energía, que eso no lo vas a notar casi, pero oye, es un dato. ¿Y por qué pasa esto? Porque los fabricantes de fábrica a sus procesadores les dan un voltaje determinado que sea suficiente para que alimente a todos. Pero los procesadores, que es como deberíais saber, están constituidos a base de silicio, hay un tema que se llama la lotería del silicio. No todos los silicios de la misma calidad, no todos tienen la misma cantidad exacta, no son todos exactamente iguales. O sea, aunque sean dos procesadores iguales, no son iguales. ¿Qué pasa? Que uno, igual para trabajar a tope, necesita 1,2 voltios y otro necesita 1,3 y otro necesita 1,1 voltios. Entonces, de fábrica el procesador dice, o sea, la empresa dice, bueno, les vamos a dar 1,5 voltios a todos y así me aseguro que todos funcionan, todo controlado. ¡Hala! Me lavo las manos. ¿Qué pasa? Estamos aportando un sobrevoltaje al máximo que puede llegar a necesitar el procesador. Entonces, de este modo, no estamos obteniendo un ajuste óptimo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, básicamente, ajustar el voltaje hasta lo mínimo que permita nuestro procesador sin darnos un pantallazo azul. Y sin pasarnos tampoco, porque si bajamos del mínimo y no nos da un pantallazo azul, podemos llegar a perder rendimiento, porque no estaría el procesador obteniendo todo el voltaje que necesita. Entonces, habría un mínimo mínimo, que es el pantallazo azul, y luego un mínimo no mínimo, que es que pierde rendimiento pero no tienes pantallazo azul. Entonces hay que buscar un equilibrio en el que ganas el máximo rendimiento sin pasarte de voltaje negativo. Como no sé qué procesador tenéis, y esto va a depender muchísimo, yo voy a hablar de mi caso. En el vuestro os voy a dar alguna recomendación, pero eso ya tenéis que ir probando poco a poco, ¿vale? Bien. Lo primero, le vamos a dar aquí, fijaros que está en CPU Core, es los núcleos del procesador. Le damos aquí abajo a Unlock Adjustable Voltage. Pin. Y entonces ya podemos ajustar aquí los valores. Olvidaos de todo excepto de offset voltaje. Es el que nos va a interesar toquetear. Por defecto viene en 125 milivoltios. Muy importante deslizar siempre hacia la izquierda, porque si deslizáis hacia la derecha, veis que tiene un número positivo, hacia la izquierda un menos. Si vais hacia la derecha le estáis dando voltaje, entonces ahí sí que podéis joderla, pero bien. Entonces, siempre hacia la izquierda y no vais a tener ningún problema. Perfecto. En este caso, al estar a 125 va a ser un rango bastante seguro, porque 125 no va a tener ningún problema. Y lo puedes dar todo para allá y darle a aplicar. Esto, mucho ojo, estoy hablando de este procesador. En otros con menos potencia o que vayan más justos de tal, igual es recomendable, esto, ojo, recomendación, empezad con un, por ejemplo, menos 60 milivoltios. Si no es un procesador de alta gama, si es de gama media, empezáis con menos 60. Le dais a Apply, aquí abajo, Apply, bueno, antes de eso, le dais a
OK, save voltage immediately, para que te guarde los valores que acabas de marcar inmediatamente. Entonces le das a aplicar y en este caso ya tendrías el CPU undervolteado, en este caso a menos 60,5 milivoltios. ¿Qué haces? Pruebas, tal, te funciona perfecto. Vienes aquí, lo bajas a 70, le das a aplicar. ¿Que te va perfecto? Lo bajas a 80. A aplicar. ¿Que te va perfecto? Bajas, bajas, bajas y dices, hostia, pantallazo azul. Y dices, uff, igual me pasé bajando. Entonces vuelves para atrás, 70, 70 me va bien, pues mira, ahí lo voy a dejar. Y ya está. Y entonces ahí es cuando le haces un stress test, que es un test que fuerza al procesador a su máximo rendimiento. Si te lo aguanta, quiere decir que es un voltaje estable. Entonces ya lo puedes dejar permanentemente, que es algo que explicaré después. Si no, lo dejas así y vas probando. Básicamente, al aplicarlo aquí, en mi caso voy a aplicar lo que yo he probado que a mí me funciona. Yo he podido llegar hasta, vale, a menos 165 milivoltios. Y a mí me funcionaba, bueno, me está funcionando bien hasta ahora. No bajé más porque intuyo que voy a perder rendimiento si sigo bajando más. Porque menos 165 ya es un voltaje bastante bajo. O sea, bajarle esa cantidad de voltaje. Entonces, ¿podría seguir bajando? Sí. ¿Que voy a ganar algo? Pues no sé hasta qué punto. Entonces, por eso lo he dejado ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo mismo con el CPU caché. En el CPU caché, vamos aquí a un local ajustado voltaje, tal, y tenemos que poner el mismo valor exactamente que el del CPU core. El mismo. Te das aquí, aplicar. El resto de valores no los tocas. Solo el offset voltaje. CPU core, CPU caché. El mismo valor. Para los dos. Perfecto. Y tus pruebas, haciendo ahí tus pruebecitas bonitas, si te va perfecto, pues genial. Intel GPU. Esto es los gráficos integrados del procesador. En este caso, el Undervolt tiene que ser menos agresivo que en el del CPU, porque la potencia no es la misma, no lo estamos regulando igual. En este caso, yo he probado y a mí con un menos 60,5 me funciona bastante bien. Entonces, aplicamos. En vuestro caso también podéis incluso no hacerle Undervolt a este, pero bueno, o sea, eso ya es como queráis. Si queréis se lo hacéis, si no, no. Menos 60,5 a mí me funciona. En vuestro caso puede ser eso, puede ser más, puede ser menos. Perfecto. Lo que viene siendo lo siguiente. System Agent y iGPU Unslice, esto yo no lo toqué, vosotros tampoco recomiendo tocarlo, porque no sé lo que son. Entonces, si no sabes, no toques, porque puedes cagarla. Entonces, si no sabes, no toques. Y ahí está. Y entonces eso, OK, save voltage immediately, recuerdo, apply y OK. Y vaya, ya tenemos hecho el Undervolt. Mira tú qué fácil. Repito, vienes aquí, tienes estos valores que puedes jugar con ellos a tu gusto. Sí, eso sí, no te pases de los que te vienen de fábrica, no los subas. Bajar lo que quieras, subir no. Bajar lo que quieras, subir no. Aquí, como expliqué, un log tal, cambias, esto igual y esto, perfecto. Una vez hecho eso, nos vamos a Turbo Power Limits, que esto es el límite de potencia del procesador. Aquí tenemos el Turbo Boost Long Power Max. Todo esto seguramente os suena chino, pero tiene toda su lógica. Esto es la potencia en vatios que se le proporciona al procesador cuando el Turbo Boost está activado a largo plazo. Y Turbo Boost Short Power Max es la potencia que se le administra al procesador cuando el Turbo Boost está a corto plazo. Esto es decir, los picos que puede tener el procesador. Cuando tú inicias una tarea muy exigente, el procesador se va a poner a tope, entonces le van a dar 90 vatios para que se ponga a su máximo rendimiento. ¿Qué pasa? Que eso empieza a subir la temperatura, empieza a sobrecalentarse, y dice, vale, pues te aguanto 28 microsegundos, y luego ya corto y nos ponemos el largo, que sería el de 45 vatios. Entonces la potencia se cambia a 45 vatios y
sigues ahí trabajando a tope de power. Bien, ¿qué pasa? Podemos cambiar estos valores. Mira, 90, ala, a aplicar. Ya tenemos en el true largo, de largo alcance, la misma potencia en vatios que el de corto alcance. ¿Qué pasa? Que esto, dependiendo de tu portátil, va a funcionar o no. ¿Por qué? Porque la BIOS de tu portátil, que la BIOS es como el controlador que controla la placa base y regula, efectivamente, tu ordenador es un controlador de más alto nivel. O sea, esto es un software que puedes sobreponer sobre algunos ajustes, pero hay otros que no se pueden tocar, vaya. Entonces, en mi caso, la única forma de modificar estos valores fue desde la BIOS. No es muy difícil, pero en mi caso no fue efectivo. O sea, por mucho que los cambiase, no me funcionaba. Y contacté con el fabricante y todo eso, y son valores que vienen ya limitados de fábrica y que no tienen un fácil acceso porque no es recomendable andar tocándolos. Eso es para gente experimentada. Entonces, en mi caso, no fue posible andar cambiándolos. Sé del caso de portátiles de otras marcas que sí que te permiten andar jugueteando con esto y sí que se aplica. Por eso os digo que podéis hacerlo. ¿Qué pasa si aumentabais los vatios? Incluso poner, yo que sé, 900 vatios podéis poner. Es un valor máximo al cual, o sea, cuál se va a limitar. ¿Qué pasa? Que cada componente tiene un consumo que no va a consumir más de lo que puede consumir. Parece que me estoy repitiendo, pero es decir, si yo le pongo 900 vatios y el procesador como máximo, a máximo rendimiento, consume 95, pues aunque yo le ponga de límite 900, va a llegar hasta 95. Es como si, por ejemplo, tú saltas dentro de una casa, tu altura máxima que puedes saltar son 2 metros y el techo está a 6 metros. No lo vas a tocar en la vida, pero tienes el margen de poder andar saltando dentro. Si te pongo un techo de 1 metro, no vas a poder saltar y entonces sí que vas a estar limitado. Entonces ahí podéis poner el valor que queráis, porque va a ser un valor que no vais a poder llegar seguramente si lo ponéis muy alto. Pero lo que va a hacer es que al no tener límite vas a aumentar tu rendimiento. También tus temperaturas, ojo, cuidado, pero aumentas tu rendimiento. Esto es el tiempo del turbo, podéis aumentarlo si queréis, al máximo incluso, que eso también va a ser limitado como un techo de la potencia. Pero bueno, yo en este caso tampoco lo toco porque en mi caso no funciona. Seguimos. Aquí veis que tenéis lo de Speed Shift. Entonces esto es el rango en el que trabaja la tecnología, que va desde 1 GHz hasta los 4,1 GHz. Esto es muy importante, porque si os fijáis aquí tenéis 4,1. ¿Qué pasa? Que si aquí habéis cambiado todo esto a 36, como os dije antes, tenéis que venir aquí y aquí poner 36, para que sea el máximo que pueda alcanzar el procesador. Y entonces ya va a estar todo perfecto. Entonces 36 allí, 36 aquí. Si allí ponéis 37, aquí 37. Si allí ponéis 38, aquí 38. Siempre siendo el máximo que ponéis allí, el máximo que ponéis aquí. Es el máximo que puede alcanzar. Allí como está a 4,1, aquí lo dejamos a 4,1. Perfecto. Y el resto, nada, olvidaos de eso, no lo tocáis. Y ya estaría. Así de facilito se toca todo. Luego lo que os dije, turn on. Y ahora una opción que sería minimize on close, que cuando lo cierres se vaya. Y ya está, le das a OK, lo minimizas y ya estaría. Ya se va de ahí, ya tienes tu ordenador undervolteado. Y ahora os voy a poner unos tests del antes del undervolt y después del undervolt, para que podáis ver las diferencias. Antes de ver los tests, me olvidé de comentar que si queréis que la configuración que acabáis de crear se aplique cada vez que encendáis el ordenador, simplemente tenéis que crear una tarea. Para eso os vais aquí al buscador, ponéis programador de tareas. Este es el que tenéis que abrir. Una vez abierto esto, le dais a crear una tarea
Aquí le ponéis el nombre, en este caso sería, por ejemplo, el throttle top. Es con 2 T's. Ahí está. Ejecutar cuando el usuario inicia sesión. Le podéis dar ejecutar con privilegios más altos para que os salten los privilegios de administrador. Aquí nada, os olvidáis de esto. Acciones, nueva. Iniciar un programa. Tal. Aquí os vais a examinar. Miráis donde tenéis el programa, el punto .exe, que sería este, aplicación. Le dais a abrir, la metéis aquí, tal, aceptar, siguiente. Condiciones, quitáis estas dos opciones, a la fuera, esto no las queremos. Configuración, esta, ¿vale? Esta la quitamos. Aceptar. Y ya tendríamos la tarea creada. Yo no la creo porque no me interesa. O sea, yo prefiero, en mi caso, abrirlo cuando inicio yo a mi voluntad. Porque considero que tengo un Undervolt algo agresivo y si llego a tener algún problema de pantallazo azul y puede ser constante, no quiero formatear. Pero eso es en mi caso por ser un Undervolt agresivo. En vuestro caso, si no pasáis de los menos 100, o sea, de menos 100 para abajo, o sea, menos 60, menos 50, menos 90, tal, podéis programarlo para que eso se encienda, porque no vais a tener ningún problema. No soy informático, no sé vuestro caso. Igual sí que podéis llegar a tener un problema, también puede caer un meteorito en vuestra casa. Pero eso, por comodidad podéis activar la tarea. Si no, cada vez que encendéis, abrís y ya podéis a trabajar con el portátil. Porque si no, cada vez que se apaga, se va a quitar la configuración. Tendríais que ponerla. Con lo de la tarea se activaría ya una vez actives el ordenador. Y ahora sí, los tests. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Didn't even get